Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Medicina, y estaremos abordando el contenido de termorregulación. Dentro de nuestros principales objetivos tenemos diferenciar los procesos físicos y metabólicos que participan en el balance térmico, describir el funcionamiento del sistema termorregulador, diferenciar los procesos de hipertermia y fiebre y aplicar los conocimientos de termorregulación en aspectos farmacológicos y clínicos. La importancia de la termorregulación es porque mantiene la temperatura estable dentro de valores normales. Temperatura corporal es el contenido de calor que experimenta un organismo en un momento dado. Su importancia es que gracias a ella dependen lo que son varias de las reacciones químicas que existen. Variaciones fisiológicas. La temperatura central normal fluctúa 0.5 a 0.7 grados Celsius. Alcanza su máximo en la noche y su mínimo en el día. En las mujeres hay variaciones cíclicas hormonales. En los niños la temperatura es de menos 0.5 grados Celsius y en los ancianos también disminuye. Durante el ejercicio la temperatura corporal aumenta y al mismo tiempo durante la secreción de tiroxina la ingesta de alimentos también aumenta la temperatura corporal. Su máximo es entre las 7 y las 8 de la noche y su mínimo a las 4 de la mañana. Formas de producción de calor. Casi todo el calor producido en el organismo se genera en los órganos profundos, en particular en el hígado, el cerebro, el corazón y también en los músculos esqueléticos durante el ejercicio. Luego este calor pasa de los órganos y tejidos profundos hacia la piel, donde pierde hacia la atmósfera y el entorno. Por consiguiente, la velocidad a la que desaparece el calor depende casi en exclusiva de dos factores: la rapidez con la que se transporta el calor desde el lugar de producción dentro del órgano de la piel, de los órganos hacia la piel, y la rapidez con la que la piel cede ese calor hacia el entorno. Empezamos por exponer el sistema que aísla el centro del cuerpo de la periferia cutánea. Mecanismos que aumentan la temperatura cuando el cuerpo se enfría demasiado: vasoconstricción de la piel, piloerección, aumento de la termogenia, la estimulación hipotalámica de la tiroidina, excitación química simpática de la producción de calor y la mayor liberación de la tiroxina aumenta la producción de calor a largo plazo. A continuación hablaremos sobre los mecanismos de transferencia externa del calor. Conducción es la transferencia de calor entre el objeto y sustancias que están en contacto directo. Convección es la transferencia de calor contenido en una masa fluida en base a su propio y continuo desplazamiento. Radiación consiste en transferencia de calor por medio de ondas o radiaciones electromagnéticas y es un mecanismo que contribuye a la pérdida de calor. La evaporación es el paso de agua de la forma líquida a la forma gaseosa. Este proceso utiliza energía térmica. En lo dicho anteriormente sobre la radiación, convección y conducción, observamos que mientras la temperatura del cuerpo es mayor que la que tiene el medio vecino, se produce pérdida de calor por estos mecanismos. Pero cuando la temperatura del medio es mayor que la de la superficie corporal, en lugar de perder calor, el cuerpo lo genera por estos mismos mecanismos. En esta circunstancia, el único medio por el cual el cuerpo puede perder calor es la evaporación, llegando a perderse más del 20% del calor corporal por este mecanismo. Los mecanismos de transferencia de calor interna. Conducción se produce a través de las células y tejidos en contacto, pero debido a la baja conductancia térmica de los tejidos, este proceso no es muy importante. Convección forzada es el principal mecanismo de transferencia interna de calor y lo constituye la circulación de la sangre. Determinantes fisiológicos de cada uno de los mecanismos de transferencia de calor. Los seres vivos también irradian calor al ambiente por medio de ondas electromagnéticas. Es el proceso en el que más se pierde calor, en un 68%. La radiación es la propagación de energía a través del espacio vacío, sin requerir presencia de materia. De esta manera, el Sol transmite su energía al vacío. Mecanismo de evaporación de calor. Mediante la evaporación del sudor se pierde el 27% de calor corporal debido a que el agua tiene un elevado calor específico. Mecanismo de sudoración del calor. Cuando el cuerpo se calienta de manera excesiva, se envía información al área preóptica ubicada en el cerebro por delante del hipotálamo. Este desencadena una producción de sudor. El humano puede perder hasta 1.5 litros de sudor por hora. Mecanismo de vasodilatación por el calor.
Cuando la temperatura corporal aumenta, los vasos periféricos se dilatan y la sangre fluye con mayor cantidad cerca de la piel para enfriarse. Sistema termorregulador es un mecanismo que funciona por medio del mecanismo de termorregulación negativa. Los receptores periféricos y centrales. Los periféricos son las terminaciones libres localizadas en la piel y los centrales localizadas en el área preóptica del hipotálamo anterior. Las vías aferentes y eferentes. Las aferentes son fibras periféricas de tipo A delta y de tipo C. Las eferentes están compuestas por el sistema endocrino, catecolaminas y hormonas tiroideas. Como respuesta termorreguladora al calor, tenemos que disminuir la producción de calor y aumenta la pérdida de calor por medio de mecanismos no evaporados de vasodilatación. Respuesta al frío. Habrá una reducción de las pérdidas de calor por la vasoconstricción cutánea, por activación del sistema nervioso simpático adrenérgico. Dentro de las principales alteraciones están fiebre e hipertermia. Abordaremos conceptos, etapas de la fiebre, patogénesis de la fiebre y los mecanismos de acción de los fármacos antipiréticos. Fiebre, aumento de la temperatura corporal por encima de los valores normales, que es causado por un desplazamiento del valor térmico de referencia a nivel hipotalámico y que requiere para presentarse un mecanismo termorregulador intacto. Hipertermia se define como el trastorno de la regulación de la temperatura corporal caracterizado por una elevación de la temperatura central superior a 36.8 más 0.5 grados Celsius, independientemente de los factores etiológicos, bien sea por un exceso o bien sea por un defecto en la pérdida del mismo, se produce un aumento de la temperatura corporal que sobrepasa la capacidad de los mecanismos. Etapas de la fiebre. Instalación de la fiebre. Es caracterizada por escalofrío. Esto se produce para aumentar la producción de calor. Además se presenta vasoconstricción cutánea para disminuir las pérdidas de calor. Su segunda etapa, mantenimiento del proceso febril. Esta se percibe con un balance apropiado y la respuesta termorreguladora cesa. En ese momento la temperatura corporal alcanza valores mayores que los normales. Y finalmente la resolución del proceso febril, que es caracterizado por sudoración. Patogénesis de la fiebre. La aparición de la fiebre, así como de muchos otros componentes, se debe a la producción endógena de sustancias cuya secreción es inducida por diferentes estímulos, tanto propios como ajenos al organismo. Estos son los agentes pirógenos exógenos y los pirógenos endógenos. Los pirógenos exógenos son compuestos de variada naturaleza y procedencia, entre los que se encuentran bacterias, virus y otros microorganismos, y que tienen la propiedad común de desencadenar ya en el organismo humano la liberación de pirógenos endógenos. Los pirógenos endógenos del organismo son interleucina 1, liberada por células del sistema retículo endotelial, que como la respuesta inmune específica y la inflamación, ambos importantes para mecanismos de defensa para el organismo. Mecanismos de acción de los fármacos antipiréticos. Los antipiréticos actúan a nivel central, reduciendo el punto de ajuste del centro regulador del hipotalámico mediante la inhibición de la ciclooxigenasa. La mayoría de los antipiréticos inhiben los efectos de las prostaglandinas sobre los receptores del dolor. Parece ser que los antipiréticos tienen otros resultados clínicos, incluyendo la analgesia, y mejoran la molestia asociada. Y como conclusión tenemos que el hombre debe mantener una temperatura corporal dentro de límites estrechos que son indispensables para la supervivencia. Las pequeñas variaciones que suelen presentarse pueden afectar hasta la muerte.